Qué alegría poder llegar a ustedes una vez más y poderles bendecir con la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la prueba de la fe. Vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 1 al 5. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Normalmente la palabra prueba está muy asociada con el lenguaje nuestro evangélico, ya que con esta palabra identificamos las dificultades que nos acontecen, los momentos difíciles, las aflicciones que tocan nuestras vidas. Algunos tienen una posición de rechazo a las pruebas por un asunto de conveniencia, por un asunto de gusto, porque no quieren, no les interesa tener dificultades. De ahí que algunos han traducido la fe en una forma de evangelio sin cruz, una forma de evangelio donde se exonera al creyente de los momentos difíciles. En otras palabras, la fe sirve como una aventura sin ningún tipo de conflicto. Este tipo de evangelio no es el evangelio que muestra la palabra del Señor. Jesús mismo, dentro de su discurso con el cual discipuló a aquellos que le seguían, incluyó las dificultades como una necesidad. Él explicó por qué causa llegarían, para qué llegarían, hasta cuándo llegarían, por medio de quién llegarían, qué Él iba a hacer cuando eso ocurriera y qué debíamos hacer nosotros cuando estemos en medio de ellas. Aquí Santiago, luego de identificarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, presenta a sus destinatarios que en primera instancia recibieron el tratado de este mensaje. Luego de identificar a estos destinatarios, presenta cuál era la condición en la que ellos estaban viviendo. Estaban en dispersión, estaban dispersos por causa de la persecución que estaban afrontando. Luego se despide en este versículo con un saludo. Es importante comprender y ubicarnos en este primer versículo para entender todo el sentido y el propósito de esta epístola. El verso 2 entonces enfoca la enseñanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así de pronto, sin analizar este texto en combinación con los versos que hemos leído, pudiéramos tener una mala interpretación. ¿Por qué razón? Está diciendo que me goce cuando me encuentre en diversas pruebas. Es algo contraproducente en nuestra lógica humana. ¿Cómo me dice usted que yo me voy a gozar por lo malo que me está pasando? Pudiera ser de esta manera, pero realmente no es lo que el verso está diciendo. Él no dice que te goces por lo que te está pasando, sino en lo que te está pasando. No es lo mismo. Gozarme por lo que me está pasando me entraría en una hipocresía religiosa. ¿Te imaginas por un momento que te acaben de despedir del empleo y yo me encuentre contigo y te pregunte, ¿cómo estás? Contento porque me botan del trabajo. Sería algo como absurdo, ¿cierto? Porque exactamente no es lo que la palabra de Dios aquí está diciendo. Cuando yo me gozo en lo que me está pasando, es porque he logrado comprender el propósito de Dios en eso que yo estoy atravesando, sin que necesariamente me cause cierta alegría lo que estoy viviendo. Lo que estoy viviendo puede causarme
causarme tristeza, lo que estoy viviendo puede dolerme, pero al entender el propósito en eso que estoy viviendo, yo me gozo y pongo el gozo por encima de la circunstancia que estoy atravesando. Pero lo comprendemos mejor con el verso 3, donde dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es exactamente cuando yo sé que la prueba de mi fe en las dificultades que estoy atravesando va a producir algo con valor eterno, como lo es la paciencia, que pertenece a las propiedades de la naturaleza de Cristo, que ahora deben formar el carácter del nuevo hombre en mi vida. Es ahí cuando yo me gozo. Quiere decir que en las circunstancias temporales que la fe atraviesa, se producen valores eternos en la vida del creyente. Algo importante también es saber diferenciar el uso de la palabra prueba en plural en el verso 2 y en singular en el verso 1. Aunque pudiera sonar igual, sin embargo, en el original griego que se escribió el Nuevo Testamento no es la misma palabra. La palabra pruebas en plural del verso 2 es la palabra pairasmos, y esta palabra tiene que ver con experimentos a través de circunstancias y situaciones externas que llegan a nuestras vidas. Da la idea de que Dios permite dificultades para por medio de ellas experimentarnos, para por medio de ellas Dios trabajar su propósito en nosotros. Pero la otra palabra prueba en singular del verso 3 es la palabra dokimión, y esta palabra tiene que ver con un uso que se le daba a las monedas originales para pulirlas, para perfeccionarla y eliminar cualquier impureza que tenían. Esto quiere decir que la prueba de la fe no es para Dios saber si tú eres cristiano, sí o no. Dios lo sabe porque es omnisapiente. Dios sabe si tu fe es genuina. La prueba de tu fe no es para Dios mirar a ver si usted aprueba o desaprueba. No, es como dice Pedro en su primera epístola, específicamente el capítulo 1, versículo 7, donde dice que la prueba, al igual que el oro, atraviesa por el fuego para que cuando Cristo regrese sea encontrada en alabanza, gloria y honra. Esto quiere decir que Dios nos va puliendo por medio de las dificultades que Él permite en nuestras vidas. Esta iglesia a la que Santiago le está hablando estaba atravesando momentos muy difíciles, habían sido quitados de su estabilidad y de su comodidad, y ahora estaban corriendo en lugares donde quizás no conocían a nadie y donde tenían que empezar de nuevo y adaptarse a una vida dentro de muchas limitaciones que no tenían mientras estaban en Jerusalén, en el ambiente familiar de la comunidad judía. Por eso Santiago, como padre espiritual, desde su gestión apostólica está orientando a esta iglesia, pero tiene aplicación a nosotros que atravesamos dificultades. En medio de las dificultades nosotros debemos saber identificar el propósito de Dios. El versículo 4 y 5 terminan diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El libro de Santiago es un libro de exhortaciones prácticas. No es un libro tan doctrinal, sino más bien un libro para llevar la fe a una práctica. Por eso la palabra sabiduría aparece en muchos de los capítulos y textos de este libro. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar lo que es entendimiento, conocimiento y sabiduría, aunque van de la mano, pero cada uno tiene su función. El entendimiento tiene que ver con la comprensión del conocimiento que recibimos. El conocimiento tiene que ver con las informaciones recibidas, pero la sabiduría tiene que ver con la puesta en práctica del conocimiento que hemos entendido. Quiere decir que la sabiduría cae en la implementación. Muchas personas tienen conocimiento doctrinal, saben lo que dice la Biblia, pero cuando son expuestos a dificultades
dificultades fallan al no poner en práctica los versículos que conocen. El poder de la Biblia no está en saberlos recitar y saberlos memorizar, está en saberlos poner en práctica cuando el momento lo demanda, cuando la situación lo demanda. Esta iglesia había recibido doctrina, había recibido conocimiento, en algún sentido tenían entendimiento, sin embargo estaban fallando en la sabiduría. De ahí lo que el verso 5 declara: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, lo que a ellos le estaba faltando no era conocimiento, era sabiduría. Quizás es lo mismo que a ti te está pasando. Tú has leído la Biblia, has memorizado versículos, pero ¿qué te pasa cuando te llegan los momentos difíciles que Dios permite como pruebas para probar tu fe? ¿Quemas el examen? Es por falta de sabiduría. Tienes que entender que la fe va de la mano de la paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir en la posición del bien en medio de las dificultades que nos presionan. Eso es paciencia. La fe produce paciencia. Cuando la fe es probada, produce esta virtud que nos da la capacidad de poder resistir con firmeza para perseverancia de la fe. Por eso el verso 4 declara: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? La obra completa de la paciencia es la glorificación. Cuando este proceso de santificación que como iglesia estamos atravesando en la tierra, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez Jesucristo regrese a la tierra y haya un reencuentro con su iglesia, en ese momento la paciencia habrá cumplido su cometido, porque ya no habrá que resistir, ya no habrá que estar perseverando, porque hemos llegado a donde teníamos que llegar. Ya la tarea de la fe habrá concluido, porque la carrera ha culminado. En este sentido, la fe señala la productividad de la paciencia, y la paciencia nos lleva a la plenitud de Cristo. Es por esta razón que debemos valorar las dificultades. El apóstol Pedro dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha acontecido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. Nosotros debemos de tener la expectativa de las dificultades en el camino de la fe. Debemos saber que en algún momento nos van a traicionar, en algún momento nos van a ofender, en algún momento una tragedia podrá llegar a nuestras vidas. No estamos exentos de esas situaciones difíciles, son incluidas en el paquete de la fe. La fe es como el paquete de vacaciones que compramos en un hotel. Está incluido el transporte, está incluido el hotel, está incluida la comida. Luego de que usted compra un paquete, usted no puede quejarse de que algunas cosas no le gustaron. Es parte del paquete. El paquete de la fe implica cosas muy agradables, pero implica momentos desagradables. Pero lo bueno de todo no está en lo agradable o desagradable, sino en el propósito de Dios, que es bueno, y su voluntad, que es agradable y es perfecta. Por eso cada prueba, cada dificultad que el Señor permite es intencional y es para producir su propósito en nosotros. En este sentido, debemos saber diferenciar lo que son las pruebas creadas por el propósito de Dios y las pruebas creadas por nuestras desobediencias. Cuando las pruebas son consecuencia o las dificultades son resultado de nuestros malos manejos, entonces no debemos estar gozosos, debemos estar tristes para arrepentirnos. Debemos corregir el mal que ahora está trayendo esta mala consecuencia. Mientras tanto, cuando la prueba es propósito de Dios, lo que traiga a nuestras vidas terminará con buenos resultados y por ende debe causarnos un gozo. Algo importante que quiero establecer es que en medio de las pruebas debemos saber establecer un orden de valores. Lo que tiene valor temporal
y lo que tiene valor eterno. Las pruebas o dificultades pertenecen a un orden temporal, sin embargo, son el vientre para parir o producir algo de valor eterno. Es exactamente el mayor motivo de gozo que tenemos que tener en las dificultades. El yo poder decirte hoy que eso que tú estás atravesando es temporal, pero que eso temporal, al igual que una mujer dura 9 meses con una situación embarazosa en su preñez, con dolores, con dificultades y condiciones que le sacan de la comodidad de su estado normal como mujer, pero saber que al culminar ese propósito en el tiempo dictado según el orden de la preñez, tendrá el fruto de un hijo que añadirá gozo y cumplimiento o realización a su familia. Esto le da gozo. Por eso la Biblia dice que la mujer, cuando da luz, se olvida de la aflicción que le causó el proceso de preñez, porque el resultado termina superando el proceso que trajo dicho resultado. En este sentido, las pruebas que estamos atravesando van a producir algo de valor eterno. La paciencia y todo lo que las pruebas producen tienen un valor eterno. En ese sentido, ¿qué harás? ¿Vas a desistir de la preñez y vas a abortar el resultado que vas a parir? En ninguna manera. Aguanta la preñez de tu prueba y verás con gozo el fruto de esos procesos. El apóstol Pablo lo declara de la siguiente manera: Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 al 18, donde declara: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miremos por un momento cómo Pablo lo explica. Él nos invita a no desmayar ante las dificultades que entran en el sentido de las pruebas que ya explicamos en el verso 2 del capítulo 1 de Santiago. Dice que aunque nuestro hombre exterior, es decir, el cuerpo, va sufriendo desgaste ante las dificultades de la vida, sin embargo el interior se va renovando o se va perfeccionando. Pero el verso 17, donde quiero fijar mi atención, declara: porque esta leve tribulación momentánea. Fíjense que la palabra tribulación indica las pruebas. Tribulación refiriéndose a las dificultades que atravesamos como iglesia en este mundo. Recuerda, en el mundo tendréis aflicción, pruebas. Dice leve y momentánea. Son dos calificativos que el apóstol le da a las pruebas. Él dice que es leve, y la palabra leve tiene que ver con liviano. Liviano en el sentido de valor. Quiere decir que las dificultades que nosotros atravesamos en comparación con el resultado eterno que van a producir son livianas. Usted ha escuchado creyentes decir: lo que yo estoy pasando es tan grande que no se lo quiero desear a nadie. Esto no lo aguanta nadie. Solo Dios puede ayudarme y solo Dios sabe lo grande que yo estoy pasando. Realmente, cuando comparas el resultado eterno que te va a producir lo que tú estás pasando, lo que pasas es liviano, es leve. Decláralo conmigo: esta leve tribulación. En segundo lugar, él califica temporal. ¿Por qué? Porque cada situación difícil que llega a nuestras vidas tiene una fecha de vencimiento. No te digo esto para emocionarte, sino para enriquecer tu entendimiento y hacerte sabio. Eso que tú estás pasando tiene un momento de caducidad. Lo que ahora está pasando el mundo tiene una fecha de vencimiento. Pero cuando seguimos el texto, declara: produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Fíjense la comparación del texto. Lo primero que él califica es la dificultad.
como leve y temporal. Pero luego califica el fruto eterno que produce esa dificultad leve y temporal. Y él dice, eterno y peso. ¿Cómo le llamó a la tribulación liviana? ¿Y cómo le llamó al resultado pesado? ¿Cómo le llamó a la tribulación temporal? ¿Y cómo le llamó al resultado eterno? Tú decides, vas a menguar en la fe, vas a abortar el resultado eterno contenido en esa prueba temporal que tú estás atravesando. Pues yo vengo a decirle no en el nombre de Jesús. Lo que usted está atravesando es liviano. Suelte la queja y traiga gratitud a su corazón, traiga alegría a su corazón. Enfoque el resultado, no se enfoque en lo que está viviendo ahora, enfoque en lo que eso va a producir. Tu prueba es productiva, tu aflicción dará resultados, sus resultados serán eternos y serán pesados, serán en proporción de la gloria del Hijo de Dios que nos habita, que ya anticipa dicha gloria, pero que llegará a una plenitud cuando esto corruptible sea incorruptible y cuando esto imperfecto se haga perfecto. Dios nos está llamando a gozarnos en medio de la prueba. No te goces por lo que te está pasando, pero gózate en lo que te está pasando, sabiendo, por si acaso lo ignorabas, que las pruebas de tu fe producen algo de valor eterno, como lo es la paciencia. Por tanto, en medio de estos dolores de parto que ahora estamos atravesando, no miramos las cosas temporal que se ven. No miramos las cosas que se ven porque son temporales. Lo que se ve es lo que tú estás viviendo, que quizás es una tribulación, una dificultad. Lo que no se ve es lo que eso va a producir. Cuando dicen no mirando, es no poniendo el corazón, porque aquello en lo cual ponemos el corazón tiene el poder de influenciar con un sentimiento todo nuestro ser. Lo que este verso quiere decir es que el corazón nuestro no debe ser puesto en la dificultad que estamos viviendo, sino en el resultado que eso va a producir. Cuando Pablo comparó lo que estaba viviendo con lo que eso iba a producir, el resultado lo declaró en Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces te pregunto a ti, ¿seguirás afligido por lo que te está pasando? ¿O te vas a levantar en gozo por lo que eso va a producir? Lo que está viviendo tu matrimonio y tu familia va a producir el propósito de Dios en tu casa. Lo que estás viviendo en tu vida de manera personal, que te aflige, que te golpea el carácter, que te golpea el temperamento, va a producir el propósito de Dios en tu persona. Todo lo que tú estás viviendo va a producir el propósito eterno de Dios en ello y en tu vida. Por tanto, gózate cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Levántate, recobra el ánimo. El Señor está contigo y en eso que estás viviendo, su gloria será manifestada. Bendecidos. Amén. No dormirá, no dormirá.